Vamos a seguir con el tema de la insuficiencia cardíaca para darle un tratamiento especial al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, intentando que puedan comprender que el tratamiento se va a generar a partir del conocimiento fisiopatológico. La insuficiencia cardíaca, hasta no hace muchos años, hasta hace 20 o 25 años, tenía un tratamiento absolutamente sintomático. No era un tratamiento que tuviera bases fisiopatológicas. Recién cuando eso se descubrió, cuál es la fisiopatología y el tratamiento se relacionó, es que empezó a bajar la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con el tratamiento adecuado. Antes de eso, los tratamientos que se utilizaban eran tratamientos empíricos para tratar síntomas, pero que no habían logrado disminuir la mortalidad. Por eso es tan importante que ustedes en las próximas diapositivas puedan recordar la fisiopatología de la que hablamos en la clase anterior. En este caso vamos a ir un poco más rápido porque ustedes ya lo tienen en el video anterior inicial de insuficiencia cardíaca. Vamos a adentrarnos en este tema que en mi caso me parece, o para mí me parece muy apasionante. ¿Se acuerdan el algoritmo? Tiene insuficiencia cardíaca si no, es aguda, es crónica, es compensada, descompensada, izquierda, derecho, mixta, cuál es la etiología, la causa de la descompensación, siempre tratar de conocerla, si lo internamos o no, si el estadio era A, B, C o D, si era con disfunción sistólica o con disfunción solamente diastólica y qué clase funcional. Ahora, en este momento, vamos a hablar exclusivamente de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Todo lo que vamos a decir a partir de ahora tiene que ver con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o sea, solamente con disfunción diastólica, con el aumento de las presiones de fin de diástole, pero no con alteración de la fracción de eyección, ese es otro tema al que vamos a describir al final con algunas palabras. Así es que vamos a definir qué tipo de tratamiento, el tratamiento 1, 2 o 3, según la fisiopatología. Acuérdense de la hipótesis hemodinámica, que el volumen minuto cardíaco tenía relación con la precarga, con la poscarga, con la contractilidad, pero eso no explicaba la progresión de la enfermedad. Lo que explicaba la progresión de la enfermedad era la hipótesis neurohormonal, en donde el componente neuroendocrino que se generaba a partir de la disminución del volumen minuto exacerbaba el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando, como se recuerdan, aumento de resistencia periférica, aumento de retención de sodio y agua, lo cual, y además de eso, estos sistemas provocaban hipertrofia, remodelación, apoptosis, y eso era lo que generaba la progresión de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca y lo que lo llevaba al paciente a la muerte. En cambio, los péptidos natriuréticos atriales eran beneficiosos, generando natriuresis y vasodilatación. Y acuérdense que llegaba una etapa, que era la de disfunción endotelial, que era la fase inflamatoria, con producción de citoquinas, que también provocaban hipertrofia, remodelación, apoptosis, y que estaban en la etapa final de la insuficiencia cardíaca. Acá volvemos a repetir las mismas diapositivas, pero como decíamos que este sistema exacerbado era perjudicial, es un objetivo terapéutico modular hacia la baja a este sistema simpático, renina-angiotensina y aldosterona. En cambio, los péptidos natriuréticos atriales, por provocar natriodiuresis, vasodilatación, inhibición del sistema,
la exacerbación o el aumento de los péptidos natriuréticos serían un objetivo deseado. Y acuérdense también que la fase final inflamatoria, con la producción de endotelín, la producción de factor de necrosis tumoral, también aumentan la progresión de la enfermedad y entonces que su bloqueo sería un objetivo deseado. Por lo cual, con estas pocas diapositivas y recordando la fisiopatología y sobre todo su comportamiento neurohormonal y su fase final inflamatoria, ya sabemos a quién buscar de exacerbar y potenciar, cuál es el sistema que buscaríamos potenciar, los péptidos natriuréticos, y a cuáles tendríamos que ver de bloquear o modular hacia la baja el sistema simpático, el sistema renina-angiotensina, la aldosterona y estos factores inflamatorios como el TNF y el endotelín. Pero esto, ¿no es cierto? Vamos a ver que lo podemos hablar, vamos a empezar con el tratamiento farmacológico. Por supuesto que después vamos a ver cuáles son los tratamientos no farmacológicos, donde va a estar incluido la dieta hiposódica y las medidas higiénico-dietéticas. Pero acá en el tratamiento farmacológico, lo que nosotros vamos a ver cuáles son las drogas a partir de las cuales nosotros hemos empezado a disminuir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. ¿A través de qué? De modular ese sistema neurohormonal, inhibiendo el sistema renina-angiotensina, dando antialdosterónico, inhibiendo el sistema simpático y podría ser también beneficioso, ¿no es cierto?, disminuir las endotelinas, las citoquinas y aumentar el péptido natriurético. También está incluido en el tratamiento farmacológico los diuréticos y los inotrópicos, como vamos a ir viendo. Inhibir el sistema renina-angiotensina fue el primer grupo de drogas que disminuyó la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Esto a finales de los años 70, de los 1970, cerca de los años 80, un estudio que se llamó Consensus, fue el estudio que demostró la disminución de la mortalidad. Lo que nosotros tenemos que saber es que inhibiendo este sistema, ¿sí?, vamos a prevenir el inicio de los síntomas, que tenemos que darlo en todos los grupos de pacientes con insuficiencia cardíaca en cualquier clase funcional y también, ¿no es cierto?, vamos a ver de que se da cuando hay disfunción ventricular sin síntomas. Cuando ya tengo una caída de la fracción de eyección, ya debe darse inhibidores del sistema renina-angiotensina. Una cosa que hay que saber es que la medicina actual está basada en la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Con los trabajos clínicos randomizados, en donde yo tengo una hipótesis de que esta droga va a ser mejor que dar nada, o sea, que el placebo. Cuando yo hago ese estudio que me demuestra que tal droga es mejor que dar placebo, en grupos de 20.000 pacientes o de 25.000 pacientes, yo ahí recién puedo incorporarla al arsenal terapéutico. Eso es medicina basada en la evidencia. Eso es la evidencia clínica a través de los trabajos científicos multicéntricos randomizados. Si quieren ir a una situación actual de la pandemia, veamos cómo para la vacuna, para el coronavirus, yo puedo tener muchas hipótesis y probables vacunas, pero esas vacunas solamente van a ser aceptadas por las organizaciones nacionales que regulan los medicamentos cuando sea probado en estudios randomizados. O sea, al azar se divide pacientes a los que se le da la vacuna y a los que no, y vamos a ver si es que esto es eficiente y no es dañino. Acá en insuficiencia cardíaca esto comenzó inhibiendo el sistema renina-angiotensina a fines de los 70. Como
vamos a ver los beneficios de esta inhibición del sistema renina-angiotensina. La mortalidad ha disminuido en estos estudios clínicos y cada 100 pacientes tratados podemos salvar 2 vidas al año. Pero acuérdense que en la Argentina mueren 100.000 pacientes por año, por lo cual nosotros vamos a conseguir muchas vidas salvadas. ¿Cuál es la droga típica que utilizamos del grupo de inhibidores de la renina-angiotensina? El enalapril. El enalapril, que empiezan dándose en dosis bajas de 5 miligramos cada 12 horas. Luego, si el paciente la tolera y no le provoca tos, que es un efecto colateral bastante molesto, aunque no es peligroso, puede aumentar, y siempre y cuando las presiones nos lo permitan, vamos a aumentar el enalapril a 10 miligramos cada 12 y si lo puede tolerar el paciente a 20 miligramos cada 12. Es cierto que el enalapril es la droga tipo, pero todos los inhibidores del sistema renina-angiotensina, el captopril, el ramipril, también tienen el mismo efecto de clase. ¿Qué pasa si yo, en vez de utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina, que disminuye, son los inhibidores, ¿no es cierto?, que disminuyen la producción de angiotensina 2, yo directamente voy a utilizar los bloqueadores de los receptores de angiotensina? Este es otro tipo de medicamento que ya no actúa en la cadena de la producción de la angiotensina 2, como lo es el enalapril y sus otras drogas, que son los priles, sino que lo que voy a bloquear es el receptor de la angiotensina 2, que provoca aumento de la resistencia periférica para redistribuir, que aumenta la actividad del simpático. ¿Qué drogas son esas? Son los que nosotros llamamos sartán, los sartanes. Acá la droga típica es el losartán, que también fue probado, ¿no es cierto?, en un estudio que fue el ELITE 1, no importa que se recuerden los nombres de los estudios, pero lo que nosotros podríamos decir que en la actualidad los bloqueadores de los receptores también van a tener un efecto bloqueando el sistema renina-angiotensina a través del bloqueo, insisto, de receptores. Y solamente se van a utilizar cuando los enalapriles, el enalapril, el ramipril o el captopril, den efectos colaterales como la tos. O sea, solamente en los casos en que tenga efectos colaterales los inhibidores del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Se discute si también podría usarse en reemplazos de estos, si son bien tolerados, pero en la actualidad no. Y lo que también sabemos es que no deberían darse los dos juntos, un enalapril con el losartán. Eso nosotros en cardiología lo utilizamos muy pocos, en algunos casos los nefrólogos para buscar efectos como disminuir la albuminuria pueden asociarlo, pero en insuficiencia cardíaca utilizamos uno u otro. Empezamos con el enalapril, captopril o ramipril, y si el paciente tiene efectos colaterales, sobre todo la tos, vamos a suspenderlo y empezar con el losartán. Y aparte del losartán existen otros como el valsartán, el telmisartán, pero así como el enalapril. Lo ponemos como ejemplo en los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Al losartán lo ponemos de ejemplo de bloqueador de los receptores de angiotensina 2. Acá insisto con que la asociación de inhibidores de la enzima convertidora más inhibidores de la angiotensina 2 no demostraron beneficio, salvo en el grupo de intolerancias al enalapril, que podríamos usar el losartán. Esta es una diapositiva que demuestra lo que yo les venía diciendo. Bueno, y acá tenemos el primer tratamiento con tinte fisiopatológico. Este medicamento es uno de los 3 medicamentos que disminuyen de la mortalidad en la insuficiencia cardíaca y que nunca deberían dejar de estar incluidos en el tratamiento de esta patología. Tenemos otra droga,
en el sistema renina-angiotensina, cuando la angiotensina 2 se produce, se estimula la producción de aldosterona. La aldosterona también retiene sodio y agua y también potencia el efecto simpático, por lo cual es un objetivo terapéutico inhibir la aldosterona. Para eso apareció un estudio allá por el año 1999, no importa el nombre, aunque lo pueden conocer, se llama Estudio Rales, que mostró que la espironolactona, que es un bloqueador de la aldosterona, en dosis de 25 miligramos, que es una dosis bastante baja, asociado al tratamiento convencional, disminuye la mortalidad en los estudios clínicos randomizados. Y así, cada 100 pacientes tratados, podemos salvar 5 vidas por año con solamente agregar espironolactona 25 miligramos todos los días. Lo que tenemos que saber también es que esta droga tiene efectos colaterales, puede generar ginecomastia, y entonces ha aparecido últimamente una droga que se llama eplerenona, que tiene un efecto muy parecido en un estudio que se llamó EFESUS también, que puede darse y también en la misma dosis de 25 miligramos. Por lo cual ya sabemos que tenemos 2 grupos de drogas que van a disminuir mortalidad. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina o los inhibidores de los receptores AT2, uno de los dos, y los antagonistas de la aldosterona, que es la espironolactona en dosis de 25 miligramos o la eplerenona en dosis también de 25 miligramos. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos a utilizar la aldosterona? Acá tienen ustedes todas las contraindicaciones, pero fundamentalmente lo que tenemos que chequear es que la creatinina no esté aumentada. No deberíamos darle a los pacientes inhibidores de la aldosterona, o sea, espironolactona o eplerenona, si es que la creatinina está por arriba de 2 o 2.5 miligramos por decilitro y el potasio estar mayor de 5 miliequivalentes. O sea, no podemos dar esta medicación si no le chequeamos trimestralmente la creatinina para saber que no está por arriba de 2,5 y el potasio por arriba de 5. En esos casos no se puede dar los antagonistas de la aldosterona. La tercera droga que ha demostrado disminución de la mortalidad, insisto, aparte de la inhibición del sistema renina-angiotensina, con enalapril o losartán o alguna medicación del grupo, más los inhibidores de la aldosterona, que son la espironolactona o la eplerenona con menor efectos colaterales, es inhibirlo al sistema simpático. Ustedes se acuerdan que el sistema simpático produce aumento de la resistencia periférica, aumento de la poscarga, y eso generaría una dificultad del ventrículo para eyectar desde el ventrículo hacia la aorta, porque tiene una resistencia periférica muy aumentada. Y además el sistema simpático, su exacerbación, la noradrenalina, es capaz de tener un efecto tóxico sobre las fibras miocárdicas, generando hipertrofia, remodelación del ventrículo, apoptosis y muerte celular. ¿Se puede dar cualquier betabloqueante, porque son los betabloqueantes los que inhiben el sistema simpático? No. Hay muchos betabloqueantes, pero hay solamente 4 que han sido demostrados por los estudios clínicos, la medicina basada en la evidencia, que pueden utilizarse. El carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol y el nebivolol, sobre todo en los ancianos. Ustedes tienen en esta diapositiva cuáles son los estudios que mostraron ese beneficio. Acá tienen también un gráfico del carvedilol, del estudio que se llama US Carvedilol Study, es el estudio norteamericano que fue el que demostró el beneficio del carvedilol. También tienen el CIBIS, que mostró el beneficio del bisoprolol,
el MERIT que mostró el del metoprolol. Vamos a pasar esta diapositiva. Y lo que tenemos que saber de los inhibidores del sistema simpático, lo tomemos al carvedilol como un ejemplo. ¿Cómo lo vamos a dar al carvedilol? El carvedilol vamos a empezar con una dosis muy baja de 3,125 miligramos cada 12 horas. ¿Cuándo empezamos a ponerle beta bloqueante al paciente? Le vamos a empezar a poner cuando él esté compensado. Yo no puedo empezar con el beta bloqueante si el paciente está descompensado. Tengo que esperar que se compense, porque a la vez de que es beneficioso, también tenemos que saber que el beta bloqueante tiende a bajar un poquito la fracción de eyección, por lo cual puede haber una fase inicial cuando lo damos, que el paciente empeore un poco. Por eso debemos empezar con dosis muy bajas, con el paciente totalmente compensado. Y en el caso del carvedilol vamos a empezar con dosis tan bajas como 3,125 miligramos cada 12 horas. Y cada 2 semanas lo vamos a ir aumentando si el paciente está bien y está compensado. Las dosis que le vamos a dar va a ser de 6,25 cada 12. 2 semanas después vamos a intentar ponerle 12,5 cada 12 horas. Y si se puede, darle la máxima dosis tolerable, que es la de 25 miligramos cada 12 horas. Como vemos, también el sistema simpático ha generado beneficios que cada 100 pacientes tratados podemos salvar 3 vidas por año. Y vemos que si tenemos con el enalapril más los antialdosterónicos más el carvedilol, nosotros cada 100 pacientes, si sumamos, podemos salvar 10 vidas por año. O sea, podemos salvar al 10% de los pacientes. Si con estas 3 drogas nosotros somos capaces de bajar la mortalidad un 10% en total, en vez de morir 100.000 personas por año en la Argentina, como yo les mostraba, van a morir 90.000. Se van a salvar 10.000 vidas por año en nuestro país si los pacientes con insuficiencia cardíaca están tomando estos 3 grupos de fármacos. Bueno, acá tenemos los péptidos natriuréticos. Así como hemos dicho que teníamos que modular para abajo al sistema simpático, al sistema renina-angiotensina, a la aldosterona, con esos 3 medicamentos que nosotros lo hacemos y bajamos mortalidad, suponemos que el péptido natriurético atrial, cuando uno logra elevarlo, potenciarlo, equilibrarlo hacia arriba, tendríamos efectos beneficiosos porque provoca vasodilatación y natriuresis. Se buscó el medicamento que generara una disminución de la mortalidad, ¿sí? Acá tenemos cómo actúan los péptidos natriuréticos y se probaron con algunas drogas, pero no se encontraba el medicamento adecuado. Se probó con el neseritide y con algunas otras drogas, pero no se lograba una disminución de la mortalidad cuando uno hacía los estudios de investigación clínica. Pero hace 3 años salió un medicamento que se llama sacubitril, que sí demostró una disminución de la mortalidad cuando se lo comparaba incluso con el enalapril. Por lo cual, uno podría decir que el sacubitril debería ser un medicamento que podría suplantarlo al enalapril. Por ahora, se lo utiliza en ciertas situaciones, solamente lo utilizan los especialistas en cardiología y es un medicamento que por ahora es muy oneroso, es muy caro, por lo cual se lo utilizan para algunas circunstancias. ¿Y qué es lo que hace el sacubitril? Va a tener el efecto de inhibidor del receptor de angiotensina 2, como si fuera el valsartán, un sartán, pero además inhibe a la enzima que lo destruye y lo degrada al BNP.
al inhibir a esa enzima que degrada el BNP va a aumentar. Y esa es la acción que tiene el sacubitril, que se da en dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Es la primera droga que salió en el capítulo de péptidos natriuréticos que aumenta la sobrevida, o sea que disminuye la mortalidad. Y esto, lo muy interesante, es que demuestra que cuando uno conoce lo que pasa fisiopatológicamente, uno ya sabe qué es lo que puede ir a tratar y va a encontrar efectos beneficiosos en los trabajos clínicos, y por eso se van incorporando a la farmacología de la insuficiencia cardíaca. Hemos dicho también que si yo en la fase final, cuando ya está la fase inflamatoria, pudiera inhibir las citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral o las interleuquinas, yo podría también mejorar la sobrevida, porque esto es un efecto tóxico sobre el músculo cardíaco que hace que la enfermedad progrese y provoque mayor mortalidad. En este caso, las drogas que se han presentado, que se han estudiado, el Bosentan y otras, no han logrado en los estudios clínicos disminuir la mortalidad, a pesar que fisiopatológicamente fuera un efecto deseado. Todavía no hemos encontrado seguramente las drogas que en la investigación clínica nos demuestren. Por lo cual, perdonen que insista, pero es muy importante en la insuficiencia cardíaca, siempre un enalapril o un sartán, siempre un antialdosterónico, por favor cuidando la creatinina y el potasio, y siempre un beta bloqueante. Y en la actualidad y en un futuro muy próximo, seguramente el sacubitril también será incorporado de manera más amplia. Cuando demos el sacubitril, tendremos que sacar el enalapril, porque en realidad tiene también un efecto de inhibidor de la angiotensina 2 por ese efecto valsartán que tiene, aparte de destruir la enzima que degrada el BNP. Todavía no hemos conseguido eso con las antiendotelinas. Acá tenemos otros estudios, ¿sí?, con anticitoquinas, pero que no han demostrado mejoría en la sobrevida. Y la pregunta que nos haríamos es si no son de utilidad, pero yo creo que sí, deberían ser de utilidad. Lo que pasa es que no se encontró todavía la droga y las dosis correctas. Los diuréticos. Este es un grupo de drogas que es necesario, pero que no disminuye la mortalidad. Para nada. Los diuréticos tienen efectos adversos. Como yo lo hago orinar al paciente y provoco natriuresis y disminución del potasio también al orinar, bajar el potasio en pacientes con insuficiencia cardíaca provoca más arritmias. Y si yo le doy tanto diurético que le bajo el volumen minuto porque le bajo mucho la volemia, lo único que voy a hacer es aumentar la actividad simpática por el sistema renina-angiotensina, o sea, un efecto indeseable que yo voy a generar. Por lo cual, lo que hoy sabemos es que el diurético debería utilizarse en la menor dosis que lo mantenga al paciente asintomático. Cuando utilizamos diurético, vamos a utilizar la furosemida, que en el caso de la insuficiencia cardíaca internada porque está descompensado, lo vamos a utilizar endovenoso. Y en los casos de los pacientes que van a tener su tratamiento crónico, lo vamos a utilizar en vía oral. En vía oral lo vamos a utilizar en dosis de 20 a 40 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, tratando siempre, por favor, la menor dosis que al paciente lo mantenga sin disnea, sin edemas. Hemos hablado de los inotrópicos, o sea, de la medicación que genera aumento de la contractilidad. Y acá aparece la droga que es la más vieja utilizada, que es la digoxina, que es el digital.
Esta droga se utilizó durante muchísimos años para generar aumento de la contractilidad. Pero en ningún lugar me dijeron a mí, en la fisiopatología, que hacer eso me va a disminuir la mortalidad. No está dentro de la medicación que fisiopatológicamente me vaya a afectar o a actuar sobre ese sistema neuroendocrino que me provoca mayor mortalidad. Por eso cuando se lo estudió al digital en estudios clínicos randomizados, como este estudio que están viendo acá, que se llama DIG, lo que mostró el digital es que no disminuyó la mortalidad, como sí lo hace el inhibidor del sistema renin-angiotensina, de la aldosterona y el beta bloqueante. No, disminuye las internaciones por insuficiencia cardíaca, pero tiene un efecto neutro sobre la mortalidad. Hoy por hoy el digital se da sobre todo cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y está asociado a una arritmia que es la fibrilación auricular, para disminuir la frecuencia de esta arritmia que suele hacer que el paciente tenga frecuencias cardíacas muy elevadas. Cuando decido dar digital tengo que tener mucho cuidado con la función renal del paciente porque puedo provocar intoxicación digitálica. Eso lo van a ver en farmacología. Y lo que se hace cuando se da el digital, su dosis, en una época se daba una carga de digital y después se quedaba con una dosis de 0,25 miligramos. Actualmente no se hace esa carga, se da directamente 0,25 miligramos una vez por día en ayunas, y si el paciente tiene buena función renal al cabo de 7 días, ya está digitalizado, ya tiene la cantidad de digital que debe tener en el organismo para empezar a actuar. Y se sigue con la dosis de 0,25 una vez por día, que es lo que es capaz de eliminar el riñón diariamente. Si el paciente tuviera insuficiencia renal, la dosis se disminuye a la mitad, 0,125 miligramos por día, o si no se da, es 0,25 día por medio. Acá estamos mostrando el estudio de la digoxina, que no mostró disminución de la mortalidad. Y vamos a continuar con el tratamiento no farmacológico. Perdón que vuelva un poquito atrás, recordar inhibidores del sistema renina-angiotensina o receptores de la AT2, inhibidores de la aldosterona, inhibidores del sistema simpático, el sacubitril, que va a provocar mejoría en la sobrevida por exacerbar la acción del péptido natriurético, el diurético en la dosis mínima que lo mantenga el paciente asintomático, y el digital, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, en las dosis que hemos establecido en las diapositivas previas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante la dieta hiposódica. 1 a 2 gramos por día, no más de eso, de agregarle a las comidas. Pero acá hay que tener cuidado, si el paciente no le pone sal a la comida, pero se come una comida con mucha sal, como por ejemplo un embutido, evidentemente no va a estar haciendo dieta hiposódica. La otra cosa que hay que tener en cuenta es dieta sin nada de sal. Y en ese caso yo le diría que el problema sería que voy a provocar una disminución de la volemia, y esa disminución de la volemia va a provocar aumento del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina, por lo cual no es que nada de sal, es hiposódica, 1 a 2 gramos por día. El entrenamiento, ¿esto qué quiere decir? Los pacientes que están internados tienen que estar, por supuesto, internados y en reposo, pero cuando el paciente ya esté totalmente asintomático, se lo puede poner en un plan de entrenamiento, como ya lo vamos a ver. La resincronización ventricular y el cardiodefibrilador es tratamiento eléctrico, que también lo vamos a ver. Y en el caso de la cirugía,
también vamos a ver cómo hay que ir a tratar las patologías que pueda tener el paciente que sean de necesidad quirúrgica, como hacer bypass con revascularización coronaria o cambiar alguna válvula que esté enferma. Con respecto al entrenamiento, cuando el paciente está compensado, lo que vamos a hacer es ponerlo en un plan de entrenamiento. No nos conviene que el paciente no haga absolutamente ninguna actividad física, porque se ha demostrado que cuando nosotros los entrenamos con grupos expertos para gimnasios con cardiólogos especializados en insuficiencia cardíaca, van a generar una mejoría en la calidad de vida. Todavía no está demostrado, aunque hay unos primeros estudios que nos demuestran que entrenarlo al paciente, haciéndolo hacer actividad física controlada, puede disminuir la mortalidad. Ya le hemos dado al paciente dieta hiposódica, ya al paciente lo hemos entrenado, lo hemos mandado al gimnasio para entrenarlo y le hemos dado toda la medicación que hemos quedado médicamente. Todos los que disminuyen la mortalidad, los diuréticos, el digital, según las indicaciones que hemos hablado. Pero resulta que el paciente continúa con insuficiencia cardíaca o con síntomas a pesar del tratamiento médico. Y resulta que nosotros vemos que el paciente tiene una fracción de eyección por debajo del 30%. Para ese grupo de pacientes que tienen síntomas a pesar del tratamiento médico, que tienen fracción de eyección por debajo del 30% y que tienen un QRS en el electrocardiograma, sobre todo un bloqueo completo de la rama izquierda, esos pacientes se van a beneficiar, acá están los estudios que demuestran esto, con poner un marcapaso que genera una contractilidad sincronizada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo tengo un bloqueo de rama izquierda en el electro, el septum interventricular se contrae de manera inadecuada. Entonces yo puedo poner un marcapaso que haga que ese septum interventricular se empiece a contraer de una manera más normal. Y eso es lo que se llama resincronización en la insuficiencia cardíaca en pacientes que a pesar de máximo tratamiento médico con fracción de eyección menor del 30% o 35% y con QRS ancho, sobre todo bloqueo de rama izquierda, que hace que el septum se mueva de manera anormal para hacer que se empiece a mover de una manera más normal y genere una eyección más eficiente, se puede utilizar esto. Por supuesto, esto es absolutamente indicación de los especialistas. Simplemente lo pongo para que ustedes lo conozcan. El otro tratamiento eléctrico que es muy importante es el cardiodefibrilador en la insuficiencia cardíaca. Nosotros sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca van a morir de dos maneras. Aquellos que tienen fracción de eyección muy baja puede hacer que esa enfermedad progrese hasta que lo lleve al paro cardíaco, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Y esos pacientes esa puede ser su manera de morir. Pero la otra manera de morir es que hagan una arritmia ventricular. Esa arritmia ventricular va a ser una cosa que se llama taquicardia ventricular, que degenera en fibrilación ventricular y que lo lleva al paciente al paro cardíaco. Lo que nosotros sabemos ahora es que estos pacientes que pueden desarrollar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte, uno la podría prevenir a esta arritmia con un marcapaso que se llama cardiodefibrilador implantable, que lo podemos utilizar en aquellos pacientes que ya han tenido una muerte súbita
por insuficiencia cardíaca, entonces le podemos poner este cardiodefibrilador. O en aquellos pacientes que tengan la fracción de eyección baja por debajo del 30%, a pesar de máxima tratamiento médico estén sintomáticos. Igual que lo que habíamos visto en la resincronización. Bueno, en este grupo de pacientes uno pone un marcapaso que es capaz de captarla a la taquicardia ventricular, que es premonitoria de fibrilación ventricular, y tratarla eléctricamente a esa taquicardia ventricular. Y si no lo logra hacer y desencadena en fibrilación ventricular, lo que va a hacer el marcapaso cardiodefibrilador es hacer un choque eléctrico, como si el paciente estaría en una unidad coronaria. Y eso lo sacaría de la fibrilación ventricular y le evitaría la muerte. Este cardiodefibrilador, sí, que en una época era muy difícil de ponerlo porque los costos eran muy grandes y demás, en la actualidad se pone en muchísimos pacientes. ¿En quiénes? En los que han hecho ya una muerte súbita, y eso se llama prevención secundaria, o en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen fracción de eyección por debajo del 30% y que están sintomáticos a pesar del tratamiento médico. ¿Cuánto dura un cardiodefibrilador? ¿Cuántas veces puede generar un choque de fibrilación ventricular? Y lo puede hacer 30, 40 veces. Y cuando eso se agota y nosotros lo vamos controlando, le podemos volver a poner otro cardiodefibrilador. Por lo cual, como vemos, ya el ser humano podemos decir que tiene más vida que un gato cuando decimos que el gato tiene 7 vidas, porque con el cardiodefibrilador nosotros podemos evitar muchas muertes en el caso de la insuficiencia cardíaca. Tratamiento absolutamente indicado solamente por el especialista, pero que también ustedes tienen que conocer tanto la indicación del cardiodefibrilador como de la resincronización ventricular. La cirugía en insuficiencia cardíaca, acá tienen una diapositiva y simplemente decirle a los pacientes que tengan enfermedad coronaria habrá que revascularizarlo, o sea, hacerles bypass. Los pacientes que tengan problemas en las válvulas habrá que cambiar la válvula, o sea, hacer la cirugía que corresponda, que lo pueda ayudar para que mejore de su insuficiencia cardíaca. ¿Y a quién trasplantaríamos? Porque el trasplante cardíaco queda como una posibilidad. Hasta hace poco hacíamos en Tucumán trasplante cardíaco, ahora en la actualidad, por una cuestión de costos y demás, ha quedado limitado más para algunos centros en la Argentina. Lo vamos a hacer en pacientes con enfermedad cardíaca terminal, en el caso de la insuficiencia cardíaca, que tenga inaceptable pronóstico de vida, o sea que ¿se acuerdan cuando lo hablábamos en la clase de clínica, en clase 3-4, o sea que tenga un 30% de mortalidad, que no tenga otra posibilidad de tratarse? Por ejemplo, si se le puede hacer bypass, primero vamos a probar con los bypass, y en ese caso, si uno ya ha agotado toda la medicación, ha hecho el tratamiento eléctrico, ha hecho el tratamiento quirúrgico que se pudiera hacer, si a pesar de eso el paciente está en clase funcional 3-4, a pesar de máximo tratamiento médico y con internaciones repetidas, se pondrá en lista de espera y ya existe una serie de contraindicaciones, pero eso es más también del especialista, se podrá llegar a el trasplante cardíaco. Hay que corregir otras situaciones, por ejemplo, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, acordarse en esos casos que esos pacientes tienen que estar anticoagulados, porque si no, la posibilidad de que generan fenómenos embólicos es muy alta. Insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, recordar que hay que anticoagularlos. Corregir la anemia, porque estos pacientes pueden tener un peor pronóstico mientras estén anémicos. Y el otro tema es la multidisciplinariedad. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que el paciente con insuficiencia cardíaca en sus etapas muy avanzadas, con muy malos pronósticos y demás, deberían ser tratados por un grupo de médicos, ¿sí? En donde
de médicos y paramédicos, en donde estén psicólogos, nutricionistas, profesores de educación física, más los médicos clínicos especializados en insuficiencia cardíaca, y eso ha demostrado que cuando se trata de manera multidisciplinaria en servicios de insuficiencia cardíaca se puede lograr disminuir la mortalidad. Por último nos queda el grupo de pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Si ustedes recuerdan lo que yo les dije que íbamos a hablar, todo lo que hablamos tenía que ver con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, o sea, solo por disfunción diastólica, ningún medicamento hasta la fecha ha demostrado disminución de la mortalidad, como si les he explicado en este video cuáles son los que sí disminuyen mortalidad. Acá ninguno ha podido mostrar en los ensayos clínicos disminución de la mortalidad. Acá hacemos un tratamiento sintomático. Son pacientes que por estar congestivos, porque sus presiones diastólicas están aumentadas y pueden tener disnea o pueden llegar a tener edemas. En estos pacientes con fracción de eyección normal, el tratamiento va a ser diurético, ¿sí? Para mantenerlos un poco más secos, menos congestivos, y tratar las patologías de base, tratar la hipertensión arterial con inhibidores de la enzima convertidora o lo que sea, que ya lo van a ver en la clase de hipertensión, si fuera un paciente coronario, revascularización coronaria. Y esto era lo que yo les quería decir fundamentalmente. Unas palabras para la insuficiencia cardíaca cuando el paciente está descompensado. Cuando el paciente está descompensado con insuficiencia cardíaca y yo decido internarlo, lo que tengo que pensar es, si está tomando betabloqueante, bajar la dosis del betabloqueante. Vamos a hacer diuréticos endovenosos en dosis de 20 a 40 miligramos cada 8, cada 6 horas. No hay que tratar de disminuir rápidamente los edemas, ni aumentando tantísimo la dosis de diuréticos. Y se hacen vasodilatadores. El vasodilatador más conocido cuando el paciente está internado con insuficiencia cardíaca descompensada se coloca en goteo, nitroglicerina, que es un buen vasodilatador y venodilatador, y con nitroglicerina y con diurético seguramente lo vamos a tratar de compensar al paciente. Hay un grupo de pacientes que no responde en su descompensación a la nitroglicerina endovenosa y el diurético, y en esos casos uno tiene que poner inotrópicos mucho más importantes que el digital, que son la dopamina, la dobutamina. Lo que se ha visto en este estudio que está en la diapositiva, que se llama un registro ADER, es que cuando uno tiene que llegar a utilizar estos inotrópicos, la mortalidad de estos pacientes va a aumentar con el tiempo, con el reiterado uso de la dobutamina o de la dopamina. Sin embargo, a veces es necesario porque no lo logramos sacar de su descompensación y son útiles para sacarlo de la descompensación, pero también es solamente para ser utilizado por los especialistas en unidad coronaria. La descompensación cardíaca, básicamente la mayoría va a ser tratando la causa de descompensación, la nitroglicerina y los diuréticos. Muchas gracias.